¿sí? A este nivel, ¿sí? Recording in progress. Ahora sí. Pero bueno, siguiendo entonces con el tema y por qué era importante para ellos garantizar los buenos matrimonios y desalentar los degenerados, seguimos, Piki, con algunas. Vieron que ahí tiene como una potencia a veces la fuente original. ¿Qué dice Mobius? Dice, así, al florecer y marchitarse la belleza femenina, corresponden modificaciones psíquicas paralelas. O sea, ser feo te afecta a la cabeza. O sea, envejecer feamente, la belleza se va, la cabeza queda. El espíritu de la Virgen es gozo y agudo, porque su acción aumenta, participando activamente en la elección sexual. La vida de la mujer depende de que la joven encuentre un hombre que le convenga. Que llegar, ¿verdad? Después sigo con el otro, que también es muy significativo. La edad crítica, le dicen así a la menopausia, la edad crítica, estás en la edad crítica, le decía a mi abuela, que debe tener una edad crítica muy precoz, pobre. Digo pobre porque para mí fue parte de toda una situación psicosomática. Esto que decía, no, antes no se fijaban, seguía depresión postparto, antes no, y no sé, seguía en viaje. La edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual, lo cual sabemos todo, que para qué vas a tener vida sexual si ya no sos fértil, si el objetivo de la sexualidad es tener hijos. Ahora bien, el organismo es una unidad, bueno que nos lo recuerden, y las acciones están coordinadas. Existe una estrecha relación entre la actividad sexual y la actividad cerebral. Cuando una despierta, la otra se modifica. Del climaterio, del cual la mujer se hace vieja, buena relación, no podemos esperar más que el debilitamiento de las funciones, las facultades mentales. Está todo, digamos, cuando hablábamos de la relación entre maternidad, sexualidad, reproducción, ven como acá encarna todo a una explicación científica de cómo eso incide en las capacidades intelectuales, en las facultades, ¿sí? Y cómo hay una idea, y pienso en Ana, vos que estás más en tema con mayores, la sexualidad, si no es para la reproducción, no tiene ningún sentido. No se puede pensar, dale. No, no, simplemente un comentario muy caserito, ¿no? Tiene que ver con un grupo con el que trabajo en un barrio de la ciudad de La Plata. Hay una demanda muy grande por poner en la agenda, porque es un tema absolutamente velado, sí, como todas lo saben. Sí, pero esa opción tiene capas históricas, se configura a partir de lenguajes científicos. No es que popularmente nunca se le dio bola, había una explicación científica para por qué, para oír la importancia de este tipo de cuestiones. Y lo interesante es que acá lo que vemos es, decae la fertilidad, decae la fertilidad Perdón, profe, que la interrumpa. ¿Te estás riendo Yo propongo... de Moel? ¿Te estás riendo? No, me asusta un poco. Propongo que dejemos lo políticamente correcto y empecemos a quemar como esos textos, porque después queda como la teoría para cada dinosaurio o dinosauria que hoy día sigue como fundamentando esas cuestiones en contra del feminismo y los avances. No, por las dudas, el nombre que tengo es de otra persona, que estoy usando otra computadora. Vos te salvás, pero nosotros tenemos cargo acá, loco. Dame. Ahora igual, cuando hacemos la vuelta, que ya termino de pasar este link, hablamos, ahí soltamos la lengua. Lo que le decía es, en esta primera expresión se termina la fertilidad, debe terminarse la sexualidad, porque ¿para qué? Y en consecuencia, y además queda tonta, digamos, ¿no? Además te aletarga, porque si tenías de alguna manera de zafar era cuando atractiva, ¿sí? Después va cayendo como por capas. Sin embargo, hay otra lectura, no la voy a seguir tan fielmente, se los cuento, más para ver, que era la contraria, era decir, cuando la mujer está en el pico hormonal es cuando más tonta. Por suerte eso se le va cuando cae en el climaterio, y ¿a qué se parece cuando se le va el hormonal femenino? A un varón. Entonces la chance que tiene de recuperar algo de las facultades intelectuales es el climaterio. Fíjense cómo el esquema, tras los casilleros se cumplan, pueden tener el diferente, es como si las pilas las pusieras al revés, es igual. Puedes decir, al final de la fértil, mejora la inteligencia, y eso es totalmente, digamos, deriva argumentalmente
pega en términos científicos, o puede ser lo contrario y también pega, ¿sí? Por eso digo que está bueno lo que plantea, lo que plantea Caponi está bueno, que dice, si vos seguís un esquema de presentación de resultados, es decir dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Sigo un poquito a ver si... Este es el que les decía que da la contraria. Espérenme que ahí dice. Falta de vigor cerebral pone a la mujer, a ver, un nivel diferente al hombre. Si alguna vez por energía del espíritu la mujer consigue levantarse, eso solo ocurrirá después después que su vida sexual haya terminado. Entonces la organización física tiende a parecerse a la del hombre. Es por eso que desde hace tiempo pienso que después de la pausa, la mujer es un hombre. Como, voy a argumentar de, digamos, planos distintos. Seguí un poco, tiene como un delay para pasar la página. Esto ya lo que los dos dan signo contrario, pero en ambos casos el fin de la sexualidad está equiparado al fin de la reproducción. Perdón, el fin de la reproducción se equipara o trae como consecuencia el fin de la sexualidad, porque ¿qué? Si no. Si no es para tener chicos. Decíamos, y como lo planteé al principio, ojo con pensar que estos son anomalías, son pensamientos, no son excepcionales, ellos eran de extremado renombre, de hecho, Bombarda participó, fíjense esta, qué interesante, Bombarda participó de la caída de la monarquía en Portugal, o sea, era expresaba pensamientos progresistas respecto de lo monárquico, ¿sí? Fundó la República, fue uno de los que armó la República de Portugal, y venía con todo esto, digo, la República. No sé si vieron Gladiador. Ay, yo necesito hacer comentarios de películas pochocleras. Republic, decía, ¿cómo se llama? Russell Crowe. No, el otro, el emperador, que ya me vienen a joder con los senadores, loco, yo soy el emperador, el que hizo después del Joker. Bastón, Joaquín Phoenix, que tiene así como una rayita acá. Y dice, Pablo, ¿qué me joden con eso? Me quieren dorar la píldora que los senadores, matanga. Digo, acá la República venía con todo esto. No voy a desarrollar mucho más. Simplemente les cuento que sostener estos argumentos utilizaron dos corrientes principales, o dos herramientas argumentales principales. La craniometría, ¿sí? Las mediciones del cráneo, y no voy a decir mucho más, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Porque viene después para el típico de Milly. Por un lado, el patrón de lo que era un cráneo y un cerebro de inteligencia normal era el varón. La mujer, anatómicamente más pequeña, tenía un cerebro más pequeño, eso significaba, por añadidura, era menos inteligente, ¿sí? La inteligencia dependía solamente del volumen cerebral, no de otra cuestión que uno va a pensar de interconexiones y una pindonga. Es más volumen, más inteligencia, menos volumen, inteligencia. La mujer es anatómicamente más pequeña, salvo que seas de la familia de mi abuela, que era bastante cabezona, bueno, ya está acostumbrada a la estupidez. Por eso, por un lado hay toda una explicación con esa línea del cráneo, que esto que por un lado tiene que ver con que la mujer es distinta del hombre en esos términos, y o casualidad, la mujer se empareja por esta disminución respecto de las funciones intelectuales a otros objetivos, por ejemplo los negros. ¿Sí? Y hay toda una explicación de cómo el cerebro de la mujer es como el cerebro de los negros. Siempre menos, sí, siempre menos inteligente. Y la otra lectura, que no voy a avanzar mucho, por ahí tiro alguna cosita cuando los power, las diapos, va específicamente a la teoría de la degeneración. ¿Sí? Y ahí hablan de las feministas. Con a lo que voy es, con estas dos estrategias legitiman, porque digo, si no parece que es un argumento, pero hay una legitimidad científica de esta inferioridad mental de la mujer, de la cual mujeres feministas y mujeres eruditas son dos ejemplos. ¿Sí? Sigo por acá. Está la parte de la inteligencia que les dije un poquito, y lo miran después para no detenernos tanto. Acá hay algunos más, digo, para delicias de las chicas, más textos en primera persona, y esto que les decía, africanos, pobres, indígenas, comparten con la mujer su inferioridad cerebral, la capacidad craniométrica disminuida.
digo otro poco. Y sobre la teoría de la degeneración, ahora vamos a, se los dije, el tema de la preocupación por los estigmas físicos, también hay estigmas morales, más difíciles de detectar. Sin embargo, las conductas daban una buena pista. Digo, además tenías que, digamos, daba la casualidad que eran pobres, analfabetos, pero eso es como algo que no siempre entra en las ecuaciones, no sé si me entienden. Pienso más que nada en ser judo. Y acá vamos a pasar un poquito, porque por el lado de la teoría de la degeneración aparece la categoría de nerviosismo. Hay una pregunta Que, después. Perdón. ¿vos tenés una pregunta? No, Sara hace una pregunta. Ah, claro. Pásenla nomás. Yo no estoy viendo, así que mejor. A ver. Si tenía que ver con si esto tendría que ver con la teoría del Lombroso. Claro, eso ya está aplicado más a la criminalidad. Vieron que yo les comenté al principio, no sé si estabas vos, Sara, porque yo veo muy poco acá, es como que le hablo a la nada. Pero todo tiene tiene un campo de relación muy fuerte entre la cuestión psiquiátrica y la cuestión criminal. Nosotros les decíamos al inicio de la clase que habíamos organizado esta unidad temática de aspectos históricos para pensar el género o la cuestión de género, tanto con psiquiatría como con criminalidad. Una cuestión que tiene que ver con cómo planificamos la clase y para, adaptarla a lo que es la situación COVID, el bloque de criminalidad no lo compartimos en el encuentro sincrónico, pero están los materiales. Están los materiales de Mariana Dobbio, que siguió todo lo que es la Escuela Criminológica Positivista en Argentina, y hago este pequeño comentario: la Escuela Criminológica Positivista Argentina tenía llegada directa con Lombroso, Ferri, digamos, los criminólogos italianos, se cateaban, y es más, Lombroso terminó de organizar su propia teoría a partir de los resultados del intercambio epistolar que tenía con José Ingenieros, ¿sí? O sea, fue fundamental el aporte de los criminólogos. Emilia abre los ojos. El aporte de los criminólogos, de los médicos, psiquiatras, como era ingeniero, ¿no? El aporte de lo que es la experiencia argentina para las teorías criminológicas europeas en este caso, ¿sí? En esta corriente. Lo voy a tirar el chivo. No lo damos porque no es el petiso orejudo, pero para quien quiera, si buscan en YouTube Experimento Ushuaia, es un documental de Canal Encuentro que lo conduce Ricardo Rajendorfer, que es un periodista y escritor muy conocido, a los que somos de mi edad, y ahí lo que hacen es, a partir de diferentes momentos históricos, ubicar episodios que están vinculados con el presidio de Ushuaia, y el primero tiene que ver con el petiso orejudo. Y hablan de todo lo que tiene que ver con Lombroso, la tecnología. Hay algunas investigadoras muy piolas, como Lila Caimari, hablando un poco de ella. Después habla quien está a cargo del Centro Cultural, que es Hoy Leal, y demás. Ahí digamos, toda una contextualización de lo que era la teoría de la degeneración, la criminología del Lombroso y demás. Así que Sara, totalmente en línea con lo que venimos hablando, solo que en el encuentro lo tuvimos que sacar una cuestión de tiempo, ¿sí? Para llegar con otras cosas, ofrecerles también otros materiales. Les decía, para el lado de la teoría de la degeneración, la manera en que se ve, digamos, que ve este uso de la corriente por parte de esos autores es con unos conceptos patológicos, ¿sí? Degeneración parcial y hermafroditismo psíquico, ¿sí? Porque aparte parece que el hermafroditismo también habla de un binarismo, ¿no? Es como cuando no se puede decir si es hombre o mujer, lo único que se puede hacer es acumular categorías. Se pone en simultaneidad, pero no pueden ser más de dos, ¿sí? O es mujer o es hombre, o es hermafrodita, pero porque los dos, ¿sí? Hay un desgarrador y hermoso que se llama Herculín Barbén, de Foucault, que él canta todo lo que fueron las pericias que le hicieron a una chica, hoy día una chica trans, que falleció muy tempranamente, todos los ingredientes trágicos que se imaginen, y morbosos como bien nos acostumbra Foucault. Pero digamos, viene a cuento de esto. El manejo del archivo siempre es interesante en Foucault. Pierre Rivière, que era el caso del generado criminal, digamos, que
un asesino, y también está el vivo sobre el Culín Barben, que era considerado un hermafrodita. No voy a avanzar mucho más en las características de cada uno de estos conceptos, pero sí les puedo plantear esta idea de por qué eran degeneradas las feministas, ¿sí? De la degeneración tenían unas dos características. O sea, la escasa capacidad cerebral, ser un poco tontas, lo tenían. Lo que no tenían era la esterilidad, que como sabemos, se va cargando progresivamente en los degenerados hasta que pueden tener más hijos. Y se acaba la raza humana, que es el momento de final, la apocalipsis, diríamos. Las mujeres feministas no tienen la segunda parte, ¿sí? O sea, no tienen tendencia a la esterilidad, pero como son malas madres, es probable que los hijos se les mueran. O sea, siempre como que la naturaleza se abre camino y sabe a quiénes ir digamos, relegando. Por eso están más cargadas, ¿sí? Tienden a la esterilidad naturalmente, están exaltadas todo el tiempo, participan activamente en ligas, congresos, asociaciones femeninas, quieren ejercer carreras liberales, competir con los hombres, y olvidan esta distinción natural entre sentimiento, que es propio de lo femenino, y deber, que es propio de lo masculino. Como tienen todo esto trastocado, tienen una carga más fuerte de degeneramiento, ¿sí? O de degeneración. Por supuesto, la propaganda feminista, y que le llenen la cabeza, no hace más que empeorar todo. Por eso dice que las degeneradas sociales pueden tornarse totalmente degeneradas. Y eso es irreversible. Por eso, toda tolerancia es un error que nuestros hijos pagarán. Porque no puedan engendrarse, porque irán a querer engendrarlo, porque están todo el tiempo en las ligas y congresos, o sea, porque por estar en las ligas y congresos no los cuidan como corresponde. Entonces, toda tolerancia es un error. Seguimos un poquito. Acá, bueno, no importa. Esto es lo que les cuento un poquito sobre el hermafroditismo psíquico, esto que yo les decía. O es uno o es otro y como máximo los dos. Más de eso no los muevas. Y me parece interesante que el hermafroditismo es una perversión que también se ubica con otra. Por ejemplo, masoquismo, sadismo, histeria, homosexualidad, exhibicionismo, violación de estados. Siempre hay que tener en cuenta en qué consisten estos diccionarios, ¿no? Siempre vienen bien. Lo interesante es que bueno, hay dos formas de ser degeneradas, de ser hermafroditas psíquicas. Dice, está el modelo francés y el modelo inglés. Y si uno mira un poco, y esto lo habíamos hablado cuando daba la clase del Petiso Orejudo, que decía de qué se formaba cada tipo de inmigrante. Y era todo de tipo, era como decir, los franceses están enfermos de amor, por eso tienen enfermedades venéreas, porque todos sabemos, París, la ciudad del amor, ¿de qué puede enfermarse un francés cuando viene acá? De enfermedades venéreas por el tema de que el amor es muy importante. Los italianos, ¿qué pasa con los italianos? Son todos vehementes, tienen la sangre caliente, bueno, son locos irascibles. En realidad, si uno lo mira, está todo formado de estereotipos. Y acá no es migración, pero tiene que ver con las mujeres, y dice, las mujeres, y uno dice Francia, el lugar del amor. Bueno, la mujer prostituta no se mueve mucho del estereotipo. Las mujeres prostitutas que solo buscan dar y recibir placer. Ese es un tipo de hermafroditismo psíquico, ¿sí? de desvío de la mujer normal. Y el modelo inglés, que es más peligroso, tiene que ver con las feministas. ¿Sí? O sea, por trola o por feminista, lo importante es que, ¿sí?, te alejas del normal. Esto lo voy a leer porque está muy interesante. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen este hermafroditismo psíquico? Tienen un antagonismo entre la actividad cerebral y la procreación. Están desequilibradas. Pensá todo lo que quieras mientras eso no interrumpa tus sentimientos y digamos, tu rol natural, que es procrear. Ese balance lo tienen cortado. Piensan y se comportan como hombres, deciden estudiar, quieren ser libres, escapar del deber del matrimonio y la maternidad, privilegiar el intelecto al afecto, son pésimas madres y esposas, y como dijimos, están condenadas a tener hijos degenerados. Aunque ellas sean parcialmente degeneradas, sus hijos van a ser débiles y degenerados. Por eso ningún hombre debe casarse. Mira, acá hay un consejo para la vida. Ningún hombre debería casarse con una mujer erudita o cerebral. Porque aparte es todo lo mismo, ¿no? Erudita y fetal. ¿Por qué estas
saltadas locas paren mal, son pésimas madres. A sus hijos les va a faltar leche, claro, porque están todo el tiempo ahí en la liga, haciendo rosca. Una categoría cercana, sí. Perdón, hay una pregunta también que Dale, dice dale, si sí. lo que está hablando se relaciona con la teoría de la histeria femenina de Freud del 1893. Yo creo que no, Flavi. Vos No, me no, sabrás decir. no, lo que pasa es que yo haría una salvedad que es cierto que toda aseveración o toda categoría hay que ponerle en contexto, que a veces no se puede mirar desde hoy una situación que tenía que ver, que obedecía una moral victoriana. Es cierto que él plantea la histeria femenina a partir de un caso de Dora, ¿no? El caso Dora, que es el caso emblemático de Freud sobre la histeria, pero después la histeria está pensada para hombres y mujeres, no específicamente para mujeres. Lo que pasa es que hay todo un contexto de época que tiene que, valga la redundancia, pensarse en ese entramado y no a la luz de las categorías Aparte, actuales. esto que, o sea, Freud construye sus teorizaciones a partir de casos empíricos. Sí. En una trama de relaciones que tenía esas características, el caso empírico era disponible, era ese. Sin embargo, yo por supuesto no puedo hablar de Freud en esos términos. Sí puedo decir que para Foucault uno de los pocos que escuchó a las mujeres fue Freud, sino el único, que en lugar de tomarlo como objeto de investigación científica, objeto de categorización, hizo toda una serie de digamos, otras herramientas. Flavia lo podrá explicar mucho mejor, pero Foucault, que demuele todo, a Freud lo deja, digamos, lo deja como excepción. ¿Sí? Por supuesto, insistimos en esto que dice Flavia, ¿no? En cierto, como pasa con Marx, bueno, esto ya lo hablamos, pasa con Marx, que también era re machirulo, y hablaba del dinero como la puta universal, digamos. Todos tienen algo para hacerle, digo, si la cultura es la cancelación, todos son cancelables, ¿sí? Y eso es como Robespierre, después lo termina discutiendo él, hasta a Foucault lo han cancelado, ¿se entiende? Si es por cancelar, no queda nadie. Es más, tengan mi cabeza, no queda nadie. Marta Durán Barba, tiren mi aval, decía alguien. Sigo entonces. A diferencia de estas locas exaltadas que van a la liga, ¿cómo es una mujer normal? Una mujer normal es la que no desea la libertad, porque entiende que su deber es estar sujeta a la familia y las responsabilidades familiares. Por eso, la debilidad mental de la mujer es una conquista y no un defecto. Dalmiro Sáenz decía, el mundo es de las boludas, y han equivocado, se ve que no estaba. Y la deficiencia mental de la mujer es necesaria, no es solo un hecho fisiológico, es una exigencia psicológica, es como decir, no vengan con quilombos, hago la boluda, o sea, vamos con Dalmiro, es una exigencia psicológica. La idea de que todas estas teorizaciones no son solo para la teoría, son la base para ciertas terapéuticas, y mucho más yo no diría. Creo que con esto podríamos estar. Mili, no sé si te parece. Hay más, pero está en el PowerPoint. Yo ya cortaría acá para que vos puedas seguir. Bueno, a ver. Ay. Ya estoy, ¿eh? Acá. Perdón, ahí lo vi lo de Daniela Carrá. Ciertamente Freud no estaba con lo de la teoría de la degeneración ni por asomo. No, yo consultaba porque él es contemporáneo, entonces... Sí, es contemporáneo, sí, como nosotras de la Canosa, chicas. Gracias. Bueno, comparto pantalla y les cuento un poquito de qué se trata esta segunda parte de la clase. No de pantalla completa. Bien. Bueno, es difícil después hablar de Euge y todo lo que nos hace pensar y reírnos, pero y a la vez lo que vamos aprendiendo. Qué horrible es no ver a nadie, así que voy a tirar esto acá. Bien, con esta presentación yo les invito, va a ser corta, a pensar un poco en imágenes, y no solo con las imágenes que les voy a mostrar, pero van a ver que la mayoría son imágenes, casi todo lo que vamos a ver, o es texto convertido en imagen.
¿sí? Se tratan de imágenes por ahí de otros tiempos, para comprender ese tiempo, que es lo que recién decía Flavia, como pensar el entramado de la época. Pero bueno, no solo quedarnos con eso, también hacer el ejercicio, como siempre decimos, de actualizar los debates cuando es necesario. Digo, nos vamos a ir 100 años hacia atrás, o un poco más, y a la vez el ejercicio que se propone es como seguir pensando qué de todo esto, o de qué formas, cómo se configura en la actualidad. Bien, y en 10 minutos se corta, y volvemos al mismo. Y, por supuesto, todo lo que estuvo diciendo Euge, como que acá se pone en juego a través de una historia, no le quiero decir casos, sino como de una historia de una niña, y también tiene muchas conexiones con otras clases, ¿sí? Con todo lo que estuvimos viendo, como que condensa muy bien muchos temas de la cátedra. Por otro lado, yo no les voy a contar la historia de esta niña, ¿sí? Eso está en la entrada al blog, que les dejamos como material. Sí voy a ir reponiendo algunos temas, digamos, pero la historia en sí misma está para que sea leída por ustedes. Acá la propuesta es otra. Hemos venido viendo a través de todas las clases, en estas por ahí se pone como muy sobre la mesa, ¿no? Como las líneas de demarcación, ¿sí? Lo anormal, lo anormal. O sea, cómo la ciencia se va empeñando en marcar esas líneas de demarcación. Lo sano, lo patológico, hombre, mujer. En esta historia lo que también vemos es salvaje, civilizado, prehistórico, progreso europeo, lo negro y lo blanco. Bien, se siguen abriendo ese pensamiento binario posible propio de la cultura científica argentina del siglo XIX y del siglo XX, que es hacia dónde vamos. Bien, primera propuesta de imagen. Primero, más o menos nos posicionamos inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, para pensar lo que les queremos contar, o para pensar cómo la ciencia va estructurando esa cultura de la ciencia, ese modo de ir demarcando. Había como dos puntitos que me interesaban. Primero, en principal, que la ciencia, la política, el arte, las expresiones estéticas nunca están escindidas, van de la mano, funcionan juntas, los saberes se congenian y generan otros saberes, generan otras líneas. Entonces, por un lado, pensar que es un tiempo de la fundación del Estado-Nación moderno argentino, bueno, ya había sido hace un tiempo, ¿no? Pero están como con todo ese motor, se van demarcando, o sea, no solo cuerpos, ¿no? No solo colores de los cuerpos, no solo lugares de los cuerpos, también símbolos, cosas que van a ir quedando, cosas que van a ir marcando el Estado de tal forma, como la bandera, los símbolos que conocemos. A mí me interesaba mostrar eso a través del trazado del mapa de Buenos Aires, ¿no? Como que es muy claro cómo algo se delimita y se traza en el trazado de una ciudad. Este es de 1892, por si alguien no tiene el número. Y por otro lado, la otra imagen, en esto de las ciencias entramadas, las ciencias generando nuevos saberes, las ciencias delimitando, demarcando, clasificando, lo que se ve acá es lo que se llama pintura de castas. Bien, hace mucho tiempo, cada ¿cómo decirlo? Cada pareja entre, no sé, mulato, española, blanco y mulato, se iban generando, Euge, podés salir a mi rescate cuando quieras, se iban generando diferentes hijos, y todas esas... Como parejas reproductivas, decís. Claro, no recuerdo bien las palabras específicas, las parejas reproductivas, donde iban variando los tonos, los colores de piel, y eso estaba delimitado según pigmentos. O sea, esas pinturas, según esas relaciones, después a cada pigmento de piel un pigmento de acrílico. ¿Bien? O sea, es como un ejemplo de entramado de las delimitaciones entre científicas, políticas, plasmadas en el arte y en la expresión estética. Entonces, este es nuestro momento histórico. La historia de Crigli o Damiana, no sé si lo leyeron, vamos a empezar a entrar.
es una niña de la comunidad H en Sandoa, Paraguay, que es donde estaban. Yo no quiero contar su historia a través de las fotos que les tomaron, y ya les voy contando por qué a ella, sino a través de otros elementos que van componiendo esta historia. Por ejemplo, los edificios que acá vemos, ¿sí? Por un lado el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y por otro lado la Universidad de La Plata, que materializan las pretensiones de racionalidad científica de una época. O sea, encaran lo que después va a suceder con esta niña que vamos a ir hablando. Bien, los modos en que los edificios en esta época se construyen encaran esas representaciones, encaran esos modos de hacer ciencia, esos modos de conocer otras culturas, esos modos de dominación también de esas culturas. Bien, y son de estos edificios, vamos a decirlo así, que un señor alemán y un señor holandés viajan a Paraguay, a Sandoa, donde se van a encontrar con alguien del pueblo che, que es Krigi. Krigi, la niña de la historia. Bien, nuevamente, ¿cómo contar esta historia sin mostrar a la persona en cuestión? Ese es un poco el desafío también. En una de las fotos vemos a Tenkate, que es uno de los científicos que va a encontrar a Krigi. Ya nos vamos a acercar, que es un típico registro fotográfico, antropológico de la época, en la selva de Sandoa, con las personas de la comunidad. Por otro lado, un cuadro pintado en 1880, que entiendo que todavía está en el Museo de La Plata, que se llama Descuartizando un criptodonte. Bien. Las imágenes, sean los cuadros, sean los mapas, sean las fotos, igual las fotos quizás con una carga mucho más interesante, no son solo imágenes y ya, ¿no? Son registros, son estudios, son registros donde se inserta una narrativa, esta narrativa en la que estamos insistiendo, una narrativa racional, científica, que delimita, que genera dos polos, digamos, en tensión, ¿no? Entre el progreso, lo civilizado y lo prehistórico. Bien. Y son imágenes que no dejan de ser violentas, ¿no? Una imagen no necesita, no sé, estar mostrando una persona matando para que tenga ese carácter. Bien. Estas imágenes, entonces, su carácter de violencia, que es una de las cosas que yo pensaba, están, o sea, el carácter violento de estas imágenes está en la demarcación que sigue marcando, ¿no? El antropólogo con la comunidad, el modo de representar a los pueblos de un lugar de antaño. Hacer estos movimientos me permite tanto desnaturalizar como problematizar, desnaturalizar aquello que se fue asentando como sentido común y problematizarlo a la luz de la actualidad. Y ahora volviendo a la historia, ¿por qué estos científicos iban a Sandoa, Paraguay? ¿Qué había en la comunidad H, o guayaquíes también puede ser que los conozcan? Había una fascinación científica por tres elementos principalmente. Uno, porque solo había registro de ellos en un escrito de hace mucho tiempo y nunca se los había vuelto a ver o encontrar, ¿no? Entonces estos científicos o la comunidad científica quería saber de ellos, querían encontrarlos. ¿Por qué? Es una comunidad, que tiende su tez a ser más bien blanca y con vello en el rostro. ¿Bien? Entonces la hipótesis que se manejaba es que en algún momento había llegado los pueblos vikingos y habían procreado. Y por último, creían que era una comunidad que venía desde la época prehistórica, un pedazo de historia de la civilización, o previa a la civilización más, que había caminado con los grandes animales. Por eso el cuadro se llama Descuartizando un gliptodonte, que es un animal prehistórico que no coincidió con los seres humanos. Bien, eran eslabones del mundo perdido. Por eso Perdón, Mili, ahí. Perdón. Sí. No, solo un comentario. Sí coincidió la megafauna, digamos. Esa fauna sí, los dinosaurios no. Pero sí. Listo. Cuando lo dije también me quedé pensando, así que gracias. Siempre agradezco que estés en esta clase, Ani. Perdón. No hay problema. Sí coincidieron, sin embargo eran vistos como de otro tiempo histórico.
Bien, el eslabón perdido, nada más y nada menos. Ahora se está por cortar. Si quieren salimos y sigo con la segunda partecita del PowerPoint. ¿Les parece? Bueno.